Ya se lo contábamos en titulares, la abogada Gabriela Pastorino es jefa de la Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Argentina. De visita en nuestro país, invitada por el CERNAM, por la ONU Mujeres y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos recibió en entrevista y nos relató la experiencia trasandina de incorporar a la judicatura la mirada de género. Gabriela Pastorino es abogada, jefa de la Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina y se encuentra en Chile participando en una serie de seminarios y reuniones bajo esta perspectiva de género. Le quiero dar las gracias por esta entrevista en Canal Judicial. Gracias a ustedes por invitarme y quiero también, aprovecho la ocasión para dar las gracias al CERNAM, muy especialmente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que facilitó que yo estuviera aquí, y a la invitación que me han hecho para participar de estas jornadas, el CERNAM, el PNUD y ONU Mujeres. Como primera pregunta, quiero analizar cómo nace esta Oficina de Asuntos de Género en el Poder Judicial de Argentina. La Corte Suprema de Argentina, además de sus funciones jurisdiccionales, con motivo de las convenciones internacionales, ha implementado otras funciones que no son precisamente jurisdiccionales. Y ya desde el año 2007 ha creado dentro del ámbito de la Corte Suprema primero una oficina de violencia doméstica, cuyas funciones fueron las de facilitar el acceso a justicia de aquellas mujeres que se veían precisamente con problemas de violencia doméstica y que tenían la posibilidad de ir a denunciar directamente ante la Oficina de Violencia Doméstica el hecho de violencia. Esta oficina está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con lo cual cualquier mujer que se encuentra o cualquier persona que se encuentra en una situación de violencia doméstica puede ir a denunciar el hecho de violencia doméstica. Y la gran ventaja que tiene es que es entrevistada por un grupo interdisciplinario compuesto por un abogado o una abogada, una asistente social o una o un asistente social y un médico o médica que le toman la entrevista, la denuncia y hacen un diagnóstico de riesgo, y con ese diagnóstico de riesgo se inicia la denuncia, si prestan su conformidad, se inicia la denuncia ante el tribunal civil y, si hubiera un delito, ante el tribunal penal que correspondiera. Eso por un lado. 2 años más tarde, en el año 2009, se crea también dentro del ámbito de la Corte la Oficina de la Mujer, que ahora no tiene una función directa de atención al público, sino es una oficina cuya función es, por un lado, la de generar, es de políticas públicas. Por un lado, la de introducir la perspectiva de género al interior del Poder Judicial, es decir, la de generar la de intervenir en la relación interpersonal de aquellos que trabajamos en el Poder Judicial y, por otro lado, en el servicio de justicia, es decir, de aquellos que vienen a pedir justicia. ¿Cómo ha sido la experiencia de incentivar y de incluir esta mirada de género en el Poder Judicial de Argentina? En realidad es lo mismo, porque tenemos que trabajar sobre los oficiales, sobre los agentes del Poder Judicial para uno y para otro caso, es el mismo proceso. Para trabajar sobre eso, lo que la oficina resolvió fue la creación de una herramienta que tuviera por objetivo esto de sensibilizar a los agentes del Poder Judicial. Ninguno de nosotros, los que integramos el Poder Judicial, jamás habíamos tenido dentro de la currícula por la que atravesamos en nuestras vidas, la escuela primaria, la escuela secundaria o la facultad, ninguna materia que contemplara la cuestión de género. Entonces, ya llegamos todos a ser abogados, algunos muchos años de abogados, y jamás nos las habíamos visto con esta cuestión del género. Nuestro país, a partir del año 94, incorporó las convenciones internacionales. Una con grado tiene rango constitucional y la otra tiene rango supralegal, aunque no sea constitucional. Hoy tenemos la obligación de aplicarlas, no son potestativas para nosotros aplicarlas. Tenemos todos nuestros jueces, juezas y funcionarios
y tienen la obligación de aplicarlas. Bueno, muy bien. Sin embargo, no teníamos la capacidad, la habilidad de detectar estas situaciones de género. Entonces, la Oficina de la Mujer se vio con la situación de, bueno, muy bien, ¿cómo lo hacemos? Porque tampoco nuestra función era la de convertirnos en expertos en cuestiones de género, ni en cuestiones de género, ni nosotros en convertirnos en expertos en género para enseñarlo. Con lo cual, lo que hicimos fue inventar o crear una herramienta a la que llamamos protocolo de intervención, protocolo de trabajo en talleres para introducir la perspectiva de género, un nombre largo, y diseñamos, pedimos la colaboración de expertos en género, expertos en constitucionalismo y expertos en convenciones internacionales. Los grabamos en unas grabaciones muy pequeñas, digamos, no cosas muy largas, y a partir de esas grabaciones inventamos también unos ejercicios lúdicos, digamos, con forma de juego, en el convencimiento de que este trabajo tenía que ser algo, primero, autorreferencial, que nos permitiera un pensamiento que tuviera que ver con nosotros mismos, y por otro lado que fuera divertido. Nada que no fuera divertido, ameno, nos iba a llamar al pensamiento, y por otro lado tenía que tener que ver con nosotros mismos. Y esto provocaba discusiones en un ambiente de taller. Esta fue más o menos la mecánica. Y bueno, esto permitió la reflexión durante 8 horas de taller, a través de estas discusiones entre pares, permitiendo, la línea conductora de estos temas fue el género, que es el patriarcado, que son los estereotipos, que es la igualdad en términos constitucionales, que es la desigualdad estructural, que serían las cuestiones de género en realidad, que son las acciones positivas que permiten igualarnos en algún punto, y finalmente que son las convenciones internacionales y por qué son obligatorias hoy en día y cuál es la responsabilidad que generan aquel que las viola para el Estado. Esta sería, digamos, la línea conductora de estos talleres. Bueno, esto es lo que esta es la idea del taller. Estos talleres terminan con una contribución individual de cada uno de quien los toma, de cada participante del taller. Y esta contribución individual que se hace a posteriori del taller, fuera del taller, permite como un último pensamiento, una última reflexión sobre el taller, y a nosotros, a la oficina, le permite un elemento para poder seguir trabajando, un implemento para seguir trabajando dentro de la oficina, en qué más tenemos que seguir trabajando. Usted nos contaba de estos talleres, ¿cómo ha sido la aceptación de los funcionarios que han participado y de los magistrados que han participado en estos talleres? Bueno, al principio fue bastante resistida. Porque implica un cambio. Es un cambio, la verdad que es un cambio importante. Es un cambio bastante importante. Pero bueno, seguimos insistiendo. Yo le diría que hoy no solo no es resistida, sino que hoy nos convocan de varias de nuestras jurisdicciones para dar los talleres, porque la idea fue la siguiente: nosotros somos un país largo, grande, con aproximadamente 80.000 agentes, con lo que nuestra idea, nosotros somos apenas 9 personas dentro de la oficina, es decir, no somos un malón de gente como para ir a capacitar a todo el país. Es decir, que nuestro sistema fue capacitar capacitadores, vale decir, citamos 2 personas por jurisdicción, es decir, le pedimos a cada superior tribunal, nosotros somos un país federal, le pedimos a cada uno de los superiores tribunales o de las jurisdicciones, porque también le pedimos a las cámaras federales, que mandaran 2 funcionarios, 2 empleados. Nosotros capacitamos en el uso del taller, en el uso de la herramienta, a 2 personas. Estas 2 personas volvieron a sus jurisdicciones y empezaron a capacitar gente.
Nosotros en la actualidad hemos capacitado de estos 80.000, yo le diría que debemos andar por los 35.000 personas ya han tomado los talleres y estoy hablando de 3 años. Es decir, todavía tenemos un camino para andar, pero le diría que hemos andado bastante rápido. Claro, producida esta cantidad de personas, ya son muchas las personas que saben de la existencia de este taller. Con lo cual se produce esta situación en donde son muchos los que ya quieren tomar el taller, porque se empieza a producir el cambio. Este cambio además es posible de medirse cualitativa y cuantitativamente. Cuantitativamente porque empezamos a medir la cantidad de gente que ya lo ha tomado, por un lado, y por otro lado nosotros tenemos un registro de parte de las otras cosas que hacemos, nosotros tenemos un registro jurisprudencial que tiene base en nuestra oficina y que le sirve a todos los jueces del país para utilizarlo como jurisprudencia. Es decir, nosotros les pedimos, tenemos agentes que cargan jurisprudencia con mirada de género, es decir, utilizando las convenciones, y tenemos la base de jurisprudencia que puede utilizar todo el país. Es decir, cualquier juez que necesita utilizar jurisprudencia la puede consultar. La política entonces que genera usted tiene un impacto cultural dentro de los funcionarios, pero nos cuenta que también tiene un impacto jurisdiccional, ¿cierto? Empieza, tampoco hemos logrado, tampoco hemos llegado al final, pero empezamos a tener, nuestra base de jurisprudencia tiene hoy 1.500 sentencias que utilizan las convenciones internacionales en sus fundamentos. Esa es la que tenemos nosotros. Yo diría que menos, porque nuestra base de jurisprudencia es uno de nuestros proyectos que tiene 1 año y medio. Es decir, que en este año y medio nosotros hemos conseguido que desde las jurisdicciones, porque está cargado por las distintas jurisdicciones, haya 1.500 sentencias. A lo mejor hay un poquito más, ahora no te doy los datos exactos, pero hay 1.500 sentencias enviadas por nuestros cargadores de sentencias, porque esto es un proyecto federal al que cada uno va aportando. Con lo que, digamos, por eso te digo que es medible cuantitativa y cualitativamente. Y cualitativamente, ¿por qué te digo? Porque las convenciones que se utilizaban muy poco, hoy se empiezan a utilizar. Más, menos, pero se empiezan a utilizar, casi no se utilizaban, hoy son parte de las sentencias. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿por qué también te digo que cualitativamente? Porque nosotros estamos teniendo fallos de la Corte, por ejemplo, hay un fallo del año pasado en el que se zanja una cuestión que es la de, ustedes no tienen lo que se llama probation, pero la probation sería para ustedes la conciliación entre un agresor y una víctima en un caso de abuso sexual. Para nosotros hoy ya no puede un agresor zanjar la cuestión con la víctima, en donde, digamos, se termina, no sigue adelante el pleito porque arreglan víctima y victimario, la cuestión, digamos, no privadamente, pero sino ante los tribunales. La víctima de alguna manera permite que el victimario pague una cantidad de dinero y entonces el juicio no sigue. Bueno, esto lo zanjó la Corte el año pasado. Esto es nuevo. Sí. Y otro de los temas es, también se zanja la cuestión, la mediación ya no se puede utilizar en el fuero civil. Digamos, hay temas que empiezan a verse en los tribunales y se discute en el ámbito doctrinario, ya están como, bueno, ya son parte de la discusión. Claro, no se podría volver. En principio, ojo, esto no quiere decir que hace 2 meses o 3 meses una Cámara dijo que sí a la probation, pero bueno, en principio, si esto va a la Corte otra vez va a decir no, porque nosotros el año pasado ya dijimos que no. Por eso te digo, esto es una ida y una vuelta, siempre hay retrocesos, pero tenemos un caso en la Corte que dijo que no el año pasado. Entonces, en principio, si esto va a la Corte va a volver a decir, señores, ya dijimos que no el año pasado. Entonces, bueno, por eso digo que hay una posibilidad de medir cualitativa y cuantitativamente. Insisto, esto no quiere decir que hayamos terminado. Claro. Pero bueno, vamos andando y la verdad nos sentimos
contentos. Tenemos la sensación de que vamos andando despacito, pero muchas veces vamos para atrás y bueno, volvemos a ir para adelante. Pero usted estuvo en Chile en dos grandes actividades. Una, un seminario del CERNAM sobre violencia de género que le voy a consultar un poco más tarde, pero también tuvo una reunión con la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y directivos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ¿Se nos puede contar más sobre el balance de este encuentro? Bueno, me pareció muy interesante la reunión, me pareció muy interesante que la ministra dedicara tiempo a la reunión. Evidentemente está interesada en saber cómo funciona la situación en Argentina. Yo en realidad había tenido una reunión anteriormente con la ministra Maggi. La ministra Maggi había ido a Argentina y habían ido dos empleadas de la Corte a tomar el taller a Argentina ya el año pasado, pero me pareció que la ministra Muñoz estaba interesada en ver cómo funcionaba esto. Me pareció que es una persona muy, digamos, lista para ver cómo se puede implementar esta cuestión del cambio. Muy abierta, la noté. Es más, ella me habló de la cumbre judicial y de cómo pensaba convocar para la cumbre judicial a la doctora Cecilia Medina, lo que es muy auspicioso. En fin, me parece, la verdad es que en Chile están en un momento muy de cambio, muy interesante, la verdad. Es muy agradable. La verdad, yo les decía ayer cuando me tocó hablar, les decía que estaba muy emocionada de estar en este momento en Chile. Se analizó en este encuentro, obviamente, el modelo argentino. ¿Usted cree que es exportable? ¿Cree que podemos asimilarlo en Chile? ¿O cada país cree usted que debe hacer su modelo de cómo ingresar la perspectiva de género a la judicatura? A ver, yo creo que no hay un modelo argentino. Nosotras, es cierto que creamos esta herramienta, pero esta herramienta que nosotras creamos, primero que es totalmente exportable porque la hemos hecho internacional, ya la hemos exportado, esta herramienta, es simplemente una manera de trabajar esta forma de introducir la perspectiva de género al interior de cualquier poder judicial, la hemos hecho internacional para toda la región, porque es además obligatorio que uno haga esta cooperación internacional según nuestras convenciones. Ya lo hemos hecho, lo hemos presentado ante la Corte Interamericana, lo hemos presentado ante la OEA, y lo estamos haciendo con los países de la región. Chile es uno más de los países de la región, no es que estamos exportando el modelo a Chile, hemos hecho una herramienta que nos parece que es compartible con Chile y no es más que lo que queremos compartir es esa herramienta, no es una experiencia. Me parece que es una herramienta compartible y que si Chile quiere hacerle modificaciones porque entiende que hay algo particular que a Chile le convendría, es una herramienta perfectamente modificable y por supuesto que la podrían modificar si les conviene modificarla, pero sí, creo que es perfectamente trasladable, sí. Por último, usted estuvo en Santiago participando de un seminario organizado por el Servicio Nacional de la Mujer, cuyo nombre fue Planes y Programas contra la Violencia de la Mujer. ¿Cómo ve usted la alianza que puede haber entre políticas públicas del Poder Ejecutivo en un país, en este caso el Servicio Nacional de la Mujer, también con la mirada de género que podría tener una política pública desde el Poder Judicial? Yo creo que la ley es una sola una pata de la política pública. Una ley sola no hace absolutamente nada. De hecho, yo les podría decir que en Argentina las leyes hoy son suficientes, son perfectibles, según algunos podrían ser perfectibles, se podría dictar alguna ley más, yo creo que no. En realidad la sobreabundancia de leyes a veces es un engorro, no se necesitan a veces demasiadas leyes. Nosotros de leyes estamos muy bien, suficientes. Ahora bien, esto es solo una pata. Muy bien, teniendo estas leyes, no necesariamente con las leyes damos cumplimiento a lo que se necesita. Entonces, estas leyes necesitan de la política pública del Ejecutivo, que es el encargado de hacer las políticas públicas. Sin embargo, la tercera pata es la del judicial, porque al judicial le compete que estas políticas públicas se
lleven a cabo, digamos, es el controlador de las políticas públicas. En nuestro país, el judicial tomó la prerrogativa de hacer políticas públicas dentro del Poder Judicial. Es decir, más allá de las políticas públicas que debe hacer el Poder Ejecutivo, que son políticas mucho más amplias, el Poder Judicial resolvió que para poder resolver aquellas materias que llegaran a su ámbito, debía cambiar la estructura, digamos, debía cambiar esta cuestión de sensibilización y debía entender que todas aquellas materias que llegaban a su ámbito debían estar transversalizadas por la cuestión de género, para poder entender a la hora de juzgar que sin la cuestión de género no estaba juzgando correctamente, que ninguna cuestión podía ser juzgada correctamente sin también tener en cuenta esta cuestión de género. Yo muchas veces doy un ejemplo que les conté a las chicas del CERNAM el otro día y que repito porque me parece que es claro. Si tengo que juzgar a dos personas que han cometido un delito, un robo con armas, y este delito tuviera como pena, todo esto es un invento, ¿no? Tuviera como pena 20 años de castigo. Y el hombre al que voy a castigar tuviera 30 años y la mujer al que voy a castigar tuviera 30 años. Y yo los condeno a 20 años de cárcel. El hombre cuando sale tiene 50 años y la mujer cuando sale tiene 50 años. Este hombre cuando sale puede seguir llevando una vida de la misma manera. La mujer cuando sale perdió la posibilidad de ser madre. Es decir, que esta pena es más gravosa para esta mujer que perdió la chance de la maternidad cuando salió. Esto no quiere decir que no la voy a castigar con esos 20 años, pero el juez o la jueza que toma esa decisión tiene que saber que ese castigo es más gravoso respecto de la mujer que respecto del hombre. Después tomará o no tomará esta pena, digamos, la decisión la tomará o no la tomará, pero tiene que saber que esa pena es más gravosa para la mujer que para el hombre. Esto es juzgar con perspectiva de género. ¿Me entiende? Un ejemplo que nos clarifica absolutamente la mirada y cómo puede aterrizar un poco en la labor jurisdiccional. Exactamente. Y esto es por dar un ejemplo, simplemente. Esto no quiere decir no la voy a aplicar, ¿me entiende? No es. Pero yo tengo que saber, como juez o como jueza, que este castigo es más gravoso para una que para otro. ¿Sí? Bueno, esto es perspectiva de género. Y esta es la idea de que, más allá de todas las otras políticas públicas, que por supuesto le competen al Ejecutivo, por supuesto, el judicial tiene la propia necesidad de la perspectiva de género. Gabriela Pastorino, abogada, jefa de la Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación de Argentina. Estuvo en Chile participando en seminarios y también en reuniones con la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz. Le quiero dar las gracias por esta entrevista en Canal Judicial. Bueno, muchas gracias a ustedes.